es Sin Correa, donde la palabra no tiene barreras. Sentí la libertad de ser quien quieras, con respeto y verdad abrimos las fronteras. Sin Correa, exprésate sin miedo. Sin Correa, tu voz es lo primero. Muy buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, por supuesto, a Sin Correa. Estamos aquí desde Radio Voces, el Círculo de Periodistas de General San Martín. ¿Tenés frío, Marta? Hoy te pregunto, ¿tenés frío, Marta? Hace 11 grados. Sí, la verdad que me vine muy abrigada. Mi polerita, mi chalequito, mi camperita más abrigada, es verdad. ¿Hace frío? Hace frío. Se siente, estábamos en la puerta esperando para entrar y se me congelaron las manos. Yo siempre mi termostato, o sea, con respecto al frío es, si tengo las manos congeladas, listo, tengo frío, hace frío. Ayer hablando de frío, en la sala de cine fui a ver una película, pero no les digo cuál porque después voy a hablar de eso. Tuvimos que, mira, dejamos en el libro de quejas del cine. Del cinema de Devoto, dejamos una queja. Pusieron aire acondicionado. No lo pusieron. Ah, no pusieron calefacción. No. ¿Qué nos ganamos? Para que nos calláramos la boca. No, igual dejamos sentado. Pero me dice, bueno, les vamos a regalar 2 entradas gratis al cine. Muy bien. Hay que quejarse más, señoras y señores. Hay que quejarse más. Hay que quejarse más. Exacto. Señoras y señores, hay que quejarse. No dejen más de quejarse, que quejarse es saludable. Y tengo otro tema relacionado con eso, que no hay que callarse la boca. Ahora van a ver. Bueno. ¿Y qué dejó las vacaciones de invierno? Porque bueno, se acabaron las vacaciones de invierno. ¿Qué dejó estas vacaciones en nuestra Argentina? ¿Hubo movimiento? ¿Hubo ganancias? ¿Fue positivo, negativo? Y bueno, tuvimos de todo. Lo que sí tuvimos un montón de movimiento en Río Negro. La provincia de Río Negro, iba a decir la ciudad y no me salía la provincia de Río Negro tuvo muchísimo movimiento, y es más, San Carlos de Bariloche, bueno, la ciudad de San Carlos fue la reina de el invierno, porque bueno, estuvo nevando muchísimo y juntó turistas a patadas. Bueno, escúchame, este año se ve que hay gente que va a esquiar más. Hubo muy buena nieve. Supongo. Hay que esquiar más. Hay que esquiar más. Lo que pasa, bueno, una de las cosas que antes de las vacaciones de invierno tenían un poco de miedo todo el sector hotelero y bueno, todos los que viven de todo esto del esquí, que no había nieve. Y después empezó a nevar, es más, en algunos momentos lugares que quedaron abnegados porque no podían pasar, no podían llegar, no podían ni llegar ni al turismo, bueno, pero les vino fabuloso. Tuvieron, Bariloche tuvo una, ¿cómo es? Un 90% de la hotelería ocupada, San Carlos de Bariloche. Todos, bueno, los datos que yo hoy les voy a comentar son todos sacados de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y dice que hubo más o menos unos 4.600.000 turistas que fueron por distintas partes de Argentina. Yo no fui. No, yo no estaba dentro de esos 4,5 millones, un poquito más, y que se gastó más o menos, o sea, en el tema económico, todo lo que se movió fueron 2 billones, no millones, billones de pesos. Muy buen movimiento. De estos 4.600.000 turistas en este invierno, estamos hablando de 4 semanas, porque bueno, empiezan primero las vacaciones de invierno en las provincias, después bueno, acá en Buenos Aires, son 4 semanas aproximadamente. 400.000 fueron turistas extranjeros. Y muchos de ellos, bueno, más o menos es un promedio de cada un turista de argentino, cada 10 turistas argentinos hay uno extranjero. Y hubo muchísimos de esos 400.000 turistas que fueron brasileros.
Vinieron muchísimos y que fueron directamente a San Carlos de Bariloche, vuelos directos. Mira, te cuento, en San Carlos de Bariloche más o menos llegan unos 6 vuelos, de 6 a 10 vuelos en épocas. Directamente de Brasil, decís. Venían, claro, venían internacional de allá el vuelo y de otras partes también han venido y llegan directo a Bariloche y 35 vuelos por día llegaban. Así que estaba a full Bariloche y otras partes también de Río Negro que se han llenado, pero con menos cantidad de turismo, pero ya era la parte atlántica, por ejemplo, Playas Doradas, Viedma, que con el 80%, Las Grutas, San Antonio Este y San Antonio Oeste con el 70%, o sea, hubo mucho movimiento, se ve que la gente buscaba el frío. Bueno, escúchame, el gobernador de Río Negro debe estar recontento. Por supuesto, agarraron todos la ruta 3, como dice Celeste Carballo, voy a tomar la ruta 3 una mañana para no volver. Oh, y se fueron todos para Río Negro. Para no volver. Voy a tomar la ruta 3. Y bueno, y en todo este movimiento, los que sí sintieron mucho frío es el tema de toda nuestra costa atlántica, la parte, bueno, de Mar del Plata, bueno, todo lo que se movía en vacaciones de invierno fue malo, muy malo, no hubo casi movimiento y mucha gente se quedó acá en Buenos Aires. Y sí, en Buenos Aires se movió muy bien, porque bueno, hubo en la ciudad de Buenos Aires, en Cava, hubo muchísimos espectáculos para los chicos. De espectáculos gratuitos, pagos, o sea... Para mí la otra reina es Buenos Aires, porque la gente del interior ya se prepara a venir con los chicos a ver eso, de lo que vos decís. Y bueno, en Buenos Aires hubo 600.000 turistas llegaron a Buenos Aires. ¿Viste? O sea, no es pavada. Y Buenos Aires tuvo de ocupación hotelera un 77%. Y es esto... la calle Corrientes, no me cabe la menor duda. Y ahí hubo un movimiento económico de 275.000 millones de pesos. ¿A dónde está esa plata? No, bueno, es plata, no es plata de, no, ya sé, de, claro, de inversiones. Teatro, y reinvierten. Bueno, y esto, y de más o menos hay un promedio, ¿no?, de lo que se gastó por persona, porque lo que sí se achicó un poco es la cantidad de días que van. Por ejemplo, si van a acercar una familia, va a Bariloche, va unos entre 3 o 4 días. Entonces se achicó, pero más o menos se gasta por persona, por día, entre 115 a 150.000 pesos. Por persona, y estamos hablando que eso no están contemplados los pasajes aéreos. Ah, mamina. Ni ir en micro, nada. O sea, un micro más o menos a Bariloche te sale unos 170.000 pesos. Un pasaje aéreo también podés conseguir más económico en alguna línea que tenga alguna promo. Está el pasaje aéreo, está de ida estamos hablando, de ida entre 170 y 250.000 pesos o más. Y eso, bueno, te suma, si vos sacas un pasaje de 250 lucas, ida y vuelta, ya tenés 500 lucas. Y yo llego al aeropuerto y me vuelvo. Entonces, y a eso le tenés que sumar toda la hotelería, más todos los gastos de comida, etcétera. Bueno, sí, se suma. Sí. Una familia promedio debe estar entre los 4 millones de pesos para salir 4 días, un palo por día. Con salidas, o sea, decir, bueno, me visto, voy a esquiar, voy a hacer actividades, etcétera. Exactamente. Mucho. Y si están a tiempo y a ustedes les gusta viajar y este programa lo ven antes del 13 de agosto, del 13 al 16 de agosto se va a celebrar la 55ª edición de la Fiesta Nacional de la Nieve en Bariloche. Así que va a haber de nuevo, o sea, va a ser todo Bariloche, va a haber espectáculo, show, nieve, bueno, tenemos a rolete, gastronomía regional, actividades para toda la familia, un bombazo. Me encanta.
Si quieren sacar, ya saquen los pasajes aéreos. Eso sí, les comento que les va a salir caro porque están sacando los pasajes sin tiempo. Que si uno los saca con tiempo, es más fácil de conseguirlos más baratos. Experiencia en Bariloche, verano, de allá de no sé cuántos años, soltera, mochila al hombro, campamento base, cerca, había un campamento llamado Selva Negra. Me fui con el que me casé, que en ese momento era mi novio, y desayunábamos mirando la cordillera y nos decían, ¿van a cambiar de canal ustedes? Tomando ese cafecito calentito ahí en medio de ese campamento base. Pero era duro, nos tocó tiempo de tormenta, Teli. ¡Oh! Altro de lo que vos comentabas que te fuiste a Colonia, el exilio. ¡Ay, Dios mío! Había que pasar. Los chicos se tuvieron que ir a un lugar más cerrado, nos dejaron los colchones porque el agua subía, un desastre. Pero bueno, era Bariloche. Y bueno, son las aventuras que uno vive en Aventuras, la vida. Claro, ahora no podría, era muy joven. No, ahora yo ni salgo de campamento porque ya me agarra el ciático si tengo que andar con la bolsa de dormir en el suelo, o sea, no puedo. Pero bueno, los años pasan y esas cosas hay que hacerlas de jóvenes, como por ejemplo irnos de campamento. Sí, la verdad que agradezco haber disfrutado de la naturaleza de esa forma. Ahora sí me iría en un motorhome. Ahí sí, todo que tenga. Coincido. Todo completito y que uno Sí. va con el motorhome, sí, no me sale Sí, el camioncito, bueno, No, está bien. y el te vas motorhome. recorriendo todo el sur y vos Eso sí siempre que tenés, estacionás, tenés un lugar, bueno, el sur debe ser hermosísimo para recorrer tranquilamente. Así vale la pena, totalmente. ¿Y qué otras cosas tenemos en el día de hoy? Uy, bueno, yo me voy a la miércoles. Ah, bueno, está bien. Chao, Marta, hasta luego. Bueno, de este tema tan lindo, pero de un presupuesto tan elevado, no coincide con lo que voy a hablar yo, Teli. Bueno, eso de presupuesto elevado, por mi análisis fue, claro, toda la gente que no viajábamos a Bariloche, que por un tema económico Sí. no viajábamos a Bariloche, que cuando teníamos que salir en las vacaciones de invierno lo hacíamos de una forma más cercana, por ejemplo, nos íbamos a San Pedro unos días o a la costa San unos Antonio días. de Areco, claro. Ese grupo, o sea, todo ese sector de personas fue la que no salió de vacaciones Claro. este invierno, que realmente están pasando un tema de invierno. Exacto. Bueno, cuando era docente ya armábamos con las profesoras, por ejemplo, llegaba abril, mayo y ya veíamos dónde podíamos viajar. Ahora, no. Ahora vemos. nada Ahora, más. no, ahora lo vemos. Siempre yo, ¿dónde nos vamos? Ay, no vamos para... Siempre dentro de Argentina, ¿no? Estoy hablando. Pero bueno, se presentaba. Bueno, ¿se acuerdan que en el marco de los últimos temas que estuvimos hablando con los trabajos de investigación de Rodrigo Sarazaga, que es un jesuita que hace investigaciones sobre las crisis, toma un grupo de gente entre 16 y 24 años. Luego está otro investigador que es Juan Cruz Esquivel, doctorado en sociología, que también hace hincapié en las condiciones de vida de los jóvenes entre 18 y 29 años totalmente vulnerables, donde el primer factor que incide por ahí en esta crisis económica es que ellos no pueden terminar su escuela primaria, privación de recursos, no hay buena vestimenta, dificultad para los servicios esenciales, vivienda, agua, viven en forma hacinada. Bueno, y yo esto lo asocio a las repercusiones que tuvo este 7 de agosto, San Cayetano bendito, que tanta gente fue a la marcha, las diferentes organizaciones sociales, parte de la estructura sindical. Pero bueno, la realidad es que esto tiene mucha repercusión. Y voy a empezar a dar algunos porcentajes para poder llegar a lo que quiero indicar hoy. El 87% de los empleados estatales y no estatales tenemos deudas, según el relevamiento de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, que esto también se relaciona con el común de la sociedad. Bueno, dentro de este porcentaje hay un 55, ¿Qué sí. me dijiste? 87%. 87%. Pues es un montón.
Claro, es elevadísimo, Marta. O sea, bueno, esto de los empleados estatales, pero en general, haciendo una cuenta del total de la sociedad, hay un 60% de la población. O sea, más de la mitad de la población. Vive endeudada, tomando créditos, y vos ves por ahí la soberbia que ahora vas a ver de este presidente del Banco Central, cómo contesta. Bueno, decía que el 55,4 tiene más de un trabajo para poder complementar los ingresos, y el 46% de los estatales encuestados dejó de participar de lo que es por problema físico y mental, por ahí de política o de otras cosas, porque ya no hay tiempo. Y no hay, porque no existe un recurso económico que te lo permita hacer. Ahora, fíjate lo que dice el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar. Consideró que el alto nivel de endeudamiento precariza la vida y enferma a los trabajadores. Normalmente lo vemos, no solamente con los empleados estatales, lo vemos con los jubilados, lo vemos con los docentes, que el otro día estuvimos hablando también del problema de por qué el paro de los docentes. Todo el tema aborda el mismo techo, es el problema salarial. El salario no alcanza y está totalmente por debajo del nivel que corresponde. Bueno, con techos de paritarias, negociaciones a la baja, el crédito reemplaza el salario real. La gente, para poder vivir y pagar educación, salud y otras cosas, accede al crédito. Antes la deuda era un mecanismo de que, Telí, si vos tenías una deuda. Y de no saberte administrar, de decir, bueno, no tengo trabajo, pero generalmente era... uno se endeudaba por no saber cómo manejar la plata. O porque también hacías una inversión. Había otra realidad. Bueno, sí, si haces una inversión, ya esa deuda puede ser una, no sé, inmobiliaria, o sea, de... Un auto, una casa. Ahora no, es imposible. Sacábamos cuenta cómo haces para comprarte un departamento. Exacto. O sea, mis sobrinas, ¿cómo hacen para comprarse un departamento si tienen que trabajar a full para poder sobrevivir? Ahí, mira, me diste el pie. Ahora es para sobrevivir. ¿Quién lo dice Alerta Aguiar. Antes era inversión y ahora dice Aguiar, la gente sobrevive con esto. Al tiempo que explicó que los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos del trabajador a los bancos o a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Hay mucha deuda de los particulares, hay mucha deuda de los trabajadores, hay mucha deuda de tarjeta de crédito. Bueno, ¿qué dice Santiago Bausili, presidente del Banco Central? Dice, no habrá salvataje estatal para las personas con mora en el pago de préstamos y créditos, que consideró que se trata de una conversación con privados. Bueno, ahí lo tenés. El empleo privado también registró una caída del 3% desde el 2023. Andá sumando. Eso lo dio un informe de la Universidad Austral. Yo me quedé mirando este tema. Puedo seguir hablando, ¿no?, de las movilizaciones de San Cayetano que reclamaban al gobierno de Milei la consigna paz, pan, tierra. Ahora es tierra, techo y trabajo. Bueno, que participaron un montón de militantes, la Unión de Trabajadores de la Economía, Movimiento Evita, trabajadores de la CTA, la jornada, realmente tuvo un eje de reclamo. Por eso digo, mira esto, por el empleo, los ingresos y la asistencia social. Y me encantó esto que encontré, trabajando un poquito, una fábula de una periodista que me encanta, que escribe en diario, tiene una editorial en Diario Clarín, se llama Silvia Fesquet, y habla sobre un cuento, más que un cuento, una enseñanza, una fábula. El rey se paseaba exultante rodeada por su fiel séquito, saludando a los súbditos, todos de un lado y del otro. Se prodigaban en elogios al magnífico ropaje del monarca, que tenía una cualidad
que tenía una cualidad: era invisible a los ojos de los tontos o de los ineptos para el cargo que ocupaban. La simulación funcionaba hasta que el grito de un chico dejó al descubierto lo obvio. Pero si el rey va desnudo. Bueno, esperen que me acomode porque si no, no puedo seguir. Aquello, y otra cosa para decirles, aquello que decía el senador romano Petronio: es más fácil negar las cosas que te enterás de ellas. Perdón, me equivoqué. Aquello que decía el senador romano Petronio: es más fácil negar las cosas que te enterás de ellas, parece replicarse por aquí como en la fábula del rey. Y otra cosa que advirtió Martin Luther King: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos o de los deshonestos o los que no tienen ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Yo me quedo, para explicar esto, me quedo con el trabajo de la periodista, que me encantó cómo lo analiza. Silvia dice: utiliza esta analogía y estos datos para sostener que el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, está negando o ignorando la difícil situación económica y cotidiana que atravesamos gran parte de la población. Y la autora y Silvia dice: la metáfora del rey desnudo, ¿qué significa? Recurre al conocido cuento de Hans Christian Andersen para ilustrar una situación donde los funcionarios o el entorno cercano al presidente prefieren mantener una simulación y elogiar la gestión antes que admitir los problemas evidentes por miedo o por competencia. ¿Viste cuando Milei siempre habla, cuando Milei está con este tema de... Ponételo de los dos. Sí, porque tengo crema enjuague, se me resbala, la pucha, digo. Con la gorra de natación me pasa lo mismo. Entonces me concentro en esto. ¿Viste cuando Milei habla de la macro y la microeconomía? En la macro es coincidente. Explica que mientras el presidente exhibe datos positivos en la macroeconomía, como la baja de la inflación o el crecimiento de sectores como energía, minería, que es lo que venimos escuchando. Si uno sigue un programa de radio o sigue el diario, siempre hay lo mismo. Pareciera que no existiera el problema. Pero él lo que pasa por alto la realidad que vive la gente de a pie, como el endeudamiento familiar para comprar alimentos, la moras en créditos. Es que no exista el problema, o sea, no existimos nosotros. Bueno. O sea, existen solamente los empresarios, la macroeconomía, y no existimos nosotros. Entonces ahí, por eso no está el problema. No, para él está todo bien. Por eso, Silvia aclara esto, lo de la macro y la micro. Lo que dentro de la micro tenemos un montón. Baja que no se te ve. Perdón. Un montón de problemas que resolver. Bueno, el peligro del sesgo de la confirmación y la negación, que cita al senador romano Petronio. Más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Que es lo que hace directamente las autoridades, para señalar que rechazar las críticas, tildar todo ideológico o escudarse en que se tienen otros datos, no elimina los problemas, sino que únicamente los profundiza, que es lo que decís vos, Teli. Bueno, en síntesis, la periodista advierte que cuando los dirigentes prefieren no escuchar lo que ocurre en la realidad cotidiana y se rodean de complacencia, corren el riesgo de quedar expuestos ante la evidencia del malestar social que se viene sintiendo cada vez más. Así que bueno, hay que poner un poquito ahí las barbas en remojo para ver que esta situación cada vez va empeorando realmente las situaciones familiares, la situación general de la sociedad. Ya no es
lo que por eso nombré los grupos vulnerables, que ya están con una crisis, estos grupos de 18 y 20 y pico y 24 o 30 años. Bueno, eso va a ser me parece bastante difícil reconsiderar de que vuelvan a lograr una inserción real dentro de la sociedad con trabajo, salud, bienestar. Bueno, hay que estar atentos a esto. Hay un lugar donde todo comienza. En lo de Pedro encontrás lo mejor de la carnicería y la frescura de la verdulería. Elegís el corte ideal, sumás lo verde y salís con la mesa resuelta. Lo de Pedro, siempre bueno, siempre fresco. Ayacucho 2845, San Andrés, al lado de Denor. ¿Buscas una oficina para trabajar? Office Center tiene la solución. Oficinas equipadas, sala de reunión, espacios listos para que trabajes cómodo y profesional. Estamos en el centro de San Martín, Peatonal Belgrano 3575. Seguinos en Instagram como @officecenter.4. Office Center, tu oficina cuando la necesitas. En un mundo de ruido, relajarte un momento puede cambiarlo todo. Momento de Reiki. Es un espacio de conexión donde la energía, la escucha y la conciencia se encuentran para acompañar tu proceso. Reiki, registros akáshicos y más, desde un lugar simple, humano y real. Búscanos en Instagram como @momento de Reiki y date ese momento. Uy, Firulai, me olvidé de tu comida. No te preocupes, en Veterinaria Maitén tenés todo lo que necesitas para tu mascota. Comida balanceada, atención veterinaria, cirugías, estudios clínicos y más. También tenés peluquería canina. Reserva tu turno al 4713-8481 o al 7710-4062. Veterinaria Maitén, Ayacucho 2944, San Andrés. María Soledad Zubarán, acompañante terapéutico, especialista en integración escolar, acompañamiento personalizado, apoyo en el aprendizaje y desarrollo de habilidades. Trabaja en coordinación con la familia y la escuela. Comunícate al 11 6305 3002. La cuarta pared, donde el arte se vuelve conversación. Teatro, cine y cultura para vos. Y vino, por supuesto, nuestro querido y siempre bien apreciado segmento cultural, La Cuarta Pared. Amo este segmento, me encanta. Tendríamos que meter un poco de cholulaje también acá, dentro del espectáculo. Y hay un chusmerío lindo, ¿eh? Sí, siempre hay. Uy. En Argentina siempre hay chusmerío. ¿Te gustan? Sé que te gustan las películas. Esta película creo que me la dedicaron a mí. Se llama Mountain Head. Es una película del 2025, pero me encantó. Me encantó porque es súper actual, porque bueno, tiene mucha velocidad. Es una película que no se puede ver, por lo menos, no, a mí, yo soy lenta para leer, subtitulada, bueno, me cuesta muchísimo ver las películas subtituladas, pero esta es impresionante, es todo diálogo y es veloz, y tiene muchos términos tecnológicos. Escúchame, ¿esto que está en cine o en...? Está en la plataforma, ahora te voy a contar. Bueno. El director es Jesse Armstrong, es un británico, escritor muy talentoso, que le propuso a HBO hacer esta película, y bueno, se lo propuso en diciembre del 2024. ¿Y qué pasó? Empezaron a rodar la película, pero así, al toque, y la estrenaron el 31 de mayo del 2025. O sea, lo hicieron súper rápido, porque lo que decía este señor Jesse Armstrong, el director, es que no quería perder el momento, porque son películas, es como a veces me pasa con muchas cosas de informática que estoy viendo o estudio,
al año, 2 años, ya es tiempo pasado, no te sirve, ya pasó el tiempo, pero ahora sigue estando actual, todavía está actual esta película. ¿De qué se trata? Bueno, se filmó todo en una locación que es Park City en Utah. Es un lugar bellísimo, estaba totalmente nevado, en una casa, en una mansión, no es una casa, es una mansión y está casi todo rodado en ese lugar. La trama es que son 4 amigos, ¿no? Super archi multimillonarios, y estos 4 amigos se reúnen mientras, o sea, está estallando casi el mundo, o sea, literalmente el mundo se está matando entre distintas etnias, o sea, es un despelote. ¿Y por qué ocurre esto de que hay tanta crisis en el mundo? Porque uno de ellos crea una inteligencia artificial, la cual genera, se llama la inteligencia, se llama Traam, que dicen, bueno, ahí las versiones que tiene que ver con Trump, pero bueno, se llama así Traam, y este chico que crea esta inteligencia de la plataforma de él, ¿qué hace? Crea una inteligencia que hace deepfake, o sea, cosas que parecen verdaderas, pero que son totalmente falsas. Entonces con esto él se va manejando. El que hace de Venice, este chico, el actor se llama Carrie Michael Smith, es dueño de esta aplicación Traam y bueno, maneja las redes sociales con inteligencia artificial que está totalmente desregulada, esta palabra que hemos escuchado una y otra vez en este último tiempo, sí. desregular, ¿y qué provoca? Provoca literalmente el incendio de el país, de los países, porque es tan real lo que sale en las publicaciones que la gente lo cree. Por ejemplo, dice, bueno, vino un grupo, un ejemplo, no pasa en la película, vino un grupo de judíos, lo agarraron al Papa y lo secuestraron. Entonces van los católicos y agarran a un grupo de judíos porque dicen, todas esas cosas, ¿cómo van a agarrar a nuestro líder máximo? Bueno, y eso y es todo mentira. Entonces, cuando incendian, se empieza a incendiar el país, se refugian en esta mansión y empiezan a hablar entre ellos qué es lo que pueden hacer. Y hay mucho cinismo, mucho, sobre todo esto de tener el poder y no tener empatía, o sea, de querer. No, por eso digo, es espectacular la película. Hay muchos términos los cuales no los llegué a entender, tendría que volverla a ver, porque bueno, tiene mucha terminología muy técnica. Ah, mira. Pero bueno, es una película muy actual, o sea, esto de decir, bueno, cada vez quiero tener más poder y cada vez quieren tener más millones, porque entre ellos en un momento se escriben los millones que tiene cada uno en el pecho como si fuese una gran, ¿viste? Que quién tiene más. En realidad no son millones, son billones, son trillonarios. Bueno, es una sátira con que la filosofía está apoyada en el tecno oportunismo, ¿no? Porque lo que tratan es de siempre estar aventajando a otros. Cero empatía estos 4 personajes con la persona, menos uno que trata de poner las cosas en su lugar y crea una aplicación que va a detectar cuál video es falso. Entonces, bueno, tampoco quieren que eso salga, porque lo que quieren es que se incendie un poco el mundo para ellos hacer una limpieza. Ay, Teli, esto la verdad que me da escalofrío, porque en realidad vamos camino a eso. Bueno, es escalofriante cómo manejan todo y cómo un grupo de personas poderosas pueden manejar. Y acá me dio más escalofrío cuando uno de ellos empezaron a ir, empezamos a comprar países, y uno de ellos dijo, que era el anfitrión, compró Argentina, porque era el que menos plata tenía también.
no, Entonces terrible. compro La voy a Argentina y en un momento se sienta a hablar con los dirigentes argentinos y vos ves en una videollamada una pantalla gigante porque tiene como un cine. ¿Vos me estás diciendo en serio que dice Argentina? Te lo juro. Ay, Dios. Te lo juro, y charlando cómo compra. Y yo dije, esto es la ley de tierras. O sea, o sea, esto, la desregulación y todo, y un personaje de una película está diciendo que quiere comprar Argentina y se conecta con los argentinos para hacer la negociación y comprar, o sea, o comprar gran parte, manejar, porque ellos quieren influir en los distintos países y dice, bueno, si hay toda esta crisis la tenemos que aprovechar. Entonces, generemos más crisis para poder aprovechar los restos que quedan y, por ejemplo, comprar un país o manejar un país. Y bueno, uno de ellos quería manejar Estados Unidos. Bueno, una película que sí, te pone en auto y es muy realista. ¿Y qué pasa con estas personas hiperarchi multimillonarias y qué hacen con su influencia? Porque o sea, influyen en las economías de los países. Terrible. Y bueno, mi lectura de esta película de se llama Montan Head. Que es como un documental para mí de esta época, es muy actual. Sí. Es ciencia ficción, pero que es muy real. Sabes que es ciencia ficción, pero vos decís, pero es real, es algo que nos puede pasar o es algo que está pasando, o bueno, me pareció muy muy buena película para verla y para verla quizás más de una vez, porque le voy a encontrar la próxima vez que la vea otras aristas, porque en una sola pasada quizás se me pasaron un montón de cosas. No, claro, es muy interesante y la verdad que es cierto que es una logística mundial esto que vos dijiste. Primero, que empezamos ya con las 2 o 3 guerras, con las 3 bocas abiertas de guerra que tenemos. Fíjate, el castigo, yo te digo castigo, toda la problemática latinoamericana, Venezuela con el petróleo, hace poco sufrió los avatares del terremoto. Ahora Colombia sufre otro terremoto. Está bien. Esa es la naturaleza, ¿no? Las placas oceánicas se están moviendo. La placa de Nazca contra la placa sudamericana. Hay algo que se llama en geología subducción. O sea que, y algo que me dijo mi madre, que las montañas, como que la cordillera va creciendo. El movimiento que se produjo ahora es el movimiento de subducción. O sea, la placa oceánica, la de Nazca, va por debajo de la continental, que es la sudamericana. Pero en algún momento, en esa zona donde se produce la zona de la cordillera, en algún momento de ahí emergieron las montañas terciarias. Se hace un hundimiento en el Pacífico, que eso se llama geosinclinal, eso se fue rellenando durante millones de años. Y cuando sobrevino en algún periodo de la era terciaria cuartárica el movimiento de placas, el contrario al de subducción, que es el de choque de placas, emerge, muy bien te dijo Elena, emerge la cordillera. ¿Puede que pase esto? Ahora no creo, porque es por subducción, por debajo. Pero bueno, evidentemente las placas tectónicas están como comenzando su deriva continental, la vieja teoría de Wagner. ¿Y cómo terminamos en estas placas tectónicas? Estamos hablando de una película y terminamos en las placas. Yo estoy reconociendo que todo lo que le está pasando a Latinoamérica, ¿no? Todo este movimiento. Sí, que tiene que ver con la política, que tiene que ver con los terremotos. ¿Y tenemos más películas? Uy, bueno, pusiste el dedo en la llaga. Bueno, ayer me fui al cine, porque había históricamente... ¿Y tenés para ir al cine de nuevo porque te recibiste? Sí, pero me parece que voy a ir a ver la muerte de Robin Hood, esa, me parece que voy a aprovechar para ver esa. Por ahora no hay otra histórica que me interese.
Pero bueno, la película que fui a ver es El Día de Bajo Presión. Yo se los voy a nombrar en inglés, no sé si estará bien, es Pressure, el título original. El director de esta película es Anthony Maras, conocido también, no sé si alguno, bueno, lo pudo ver en alguna plataforma, es también director de la película Hotel Mumbai, que también tiene que ver con un ataque terrorista. Y bueno, y todo lo que pasa en el hotel y todas las problemáticas que trae este ataque terrorista al hotel. Muy buena está la película esa también, el Hotel de Mumbai. El guión está escrito por Anthony Maras y David Hay. Basado en la obra, es una obra de teatro homónima que se escribió en el 2014 por Hay. Y ahora se van a dar cuenta quiénes son los principales actores. Andrew Scott, como el capitán y meteorólogo Shane Stack. ¿Por qué nombro meteorólogo? Porque es la palabra clave de la película. Si ustedes van a pensar que yo les voy a comentar cómo fue la guerra, no. Esto se trata de otra cosa y ahora se los voy a contar. Después está Brendan Fraser, como el general Dwight Eisenhower. Cagazo padre, Eisenhower. La verdad que tenía un carácter, excelente. Quien hace de Eisenhower, que es el que trabaja en las películas de La Momia, el morocho de ojos verdes, lindo. Bueno, acá aparece mucho más grande, más gordo. Se ve que se tuvo que adecuar a la situación. Género de la película: drama, bélico, thriller histórico, basado en hechos reales. Esta película, El Día D, existió. Fue un momento clave de la historia de la Segunda Guerra Mundial, 1944. La duración de la película, no se van a cansar, porque están en jaque. ¿Por qué? Por esta lucha, que van a ver por qué. 1 hora 40. Es cortita. Es corta, pero te tiene en jaque, te tiene entretenida. La película transcurre durante las 72 horas antes previas a lo que se llama históricamente, y acá sí me meto un poquito en historia, el desembarco de Normandía. ¿Qué significaba esto? Que era el exterminio total contra Hitler. Entonces, acá va a estar el presidente de Estados Unidos, una figura importante de esta época es Winston Churchill, que justamente va a recomendar a este meteorólogo, que ahora les voy a contar. El desembarco de Normandía, llamado el Día D. El foco de la historia no se centra en el campo de batalla, sino en la toma de decisiones estratégicas entre bastidores de la cruenta batalla meteorológica para predecir el clima. Y ahora les digo dónde: en el Canal de la Mancha. Ellos tenían que salir de la zona portuaria de cerca de Londres y desembarcar al norte de Francia. Ese tramo, que es el Canal de la Mancha, debido a las altas temperaturas de la zona, es totalmente inestable. Y presenta justamente en junio, en esta época que ellos iban a hacer el ataque o el desembarco, presenta características muy desfavorables para hacer la guerra que ellos querían. El capitán James Stack, que lo representa Andrew Scott, realmente un actor que me fascinó. Yo la fui a ver en 3D, como vienen ahora las películas, no es que la fui a ver, pero bueno, vienen así. Es impresionante que los actores, mirá cómo tienen que trabajar de bien, porque le ves absolutamente todo en la cara. Realmente que Andrew Scott se lleva la película, al igual que Brendan Fraser. Son excelentes las caras que ponen. Brendan Fraser es muy gesticula y tiene mucha expresión
mucha expresión en la cara, o sea, en todos los papeles, bueno, obviamente lo conocimos como Tarzán y era simpatiquísimo y tenía un físico increíble en ese momento, después, bueno, le dieron con leña cuando engordó y lo dejaron aparte y no le daban bola, y él es espectacular como actor, pero tiene una forma de expresión, de mirarse, de gesticular, que es muy, muy expresivo, y aparte, con mínimos movimientos. Tiene ojos verdes, es muy lindo. Sí, unos ojazos ahora hermosos. Le hicieron una cara así, porque estaba gordo. Evidentemente, en ese momento, el gran general. Advierte que entonces este meteorólogo, que realmente lo recomienda Winston Churchill, había un meteorólogo inglés y otro norteamericano. Y siempre, eso Eisenhower siempre lo resalta, que este meteorólogo se lo recomienda a Winston Churchill porque era lo mejor que había en Inglaterra. Y la verdad, el trabajo que hace este Andrew Scott como el capitán Jake Stack es excelente. Este meteorólogo principal del ejército británico advierte un temporal impredecible que podría arruinar la invasión masiva de la Segunda Guerra Mundial. Este día D era controvertido para lo que él analizaba en forma climática. Y le dijo a Eisenhower, porque Eisenhower le gritaba a este James Scott, realmente lo ponía en una posición humillante. Había que bancárselo a este general. Y él le dijo muy tranquilamente, esta es mi posición. ¿Pero estás seguro? Le decía, sí. No tenés que mover a la tropa. No tiene que salir toda la parte de anfibios que desembarcaba en Normandía, lo que se conoce históricamente. Bueno, le dijo, no lo hagas. Bueno, finalmente le hace caso. No desembarcan, no sale ese día, no iba a salir la expedición esa militar, ni aérea, porque también estaban complicados en la parte aérea, estaba todo nublado, todo nuboso, no se veían los lugares donde tenían que atacar o desembarcar o tirarse por paracaída. Eso es excelente. Bueno, y frente a la inmensa presión política y militar, el general Dwight Eisenhower, que el papel lo hace Brendan Fraser, debe confirmar el pronóstico de Stack para tomar una decisión crucial. Es postergar o dar luz verde a la operación para cambiar el rumbo de la historia. El cambio del rumbo de la historia era exterminar a los alemanes, porque estaban en una crisis Alemania por otro lado, eso no lo vamos a ver en la película, pero la lucha era por esto también, exterminar a los alemanes que entraban a invadir Francia, que seguían tomando judíos y los llevaban a todos los lugares de represión, y bueno, y era el gran momento de exterminio, era el momento que más mataban judíos en las zonas de cámaras de gas. Entonces, había que darle, como dice la palabra, una solución final, que los centros más importantes en el momento eran Auschwitz. Bueno, el fin del horror. Toda ofensiva, realmente la ofensiva contra Alemania se hace, porque todos estos meteorólogos, este grupo que operaba e investigaba, llega de un lugar, de una estación, el anuncio diciendo que en algún momento de ese gran temporal con olas de 2,40 metros, 3 metros, iban a tener un paréntesis de sol. Y entonces lo llaman al general Eisenhower, le dicen, tenés un paréntesis de tantas horas con sol, sin lluvia. Bueno, realmente le dice, ¿pero estás seguro? Le dice Eisenhower, sí. Tenés que hacerlo. Bueno, y da la orden y se da el desembarco, se da el ataque por tierra, se da el ataque por mar y se da el ataque aéreo. Pero es impresionante, pues se te saltan las lágrimas. Vos te contaste la película. Bueno, pero o sea que historia, señora, bueno, no vayan a ver la película no vayan. Listo, ya se las contó Marta. Pero es una película
Espoliaste la película completa. Bueno, no importa, pero parte de un poquito de historia también. Bueno, eso, para que tengan en cuenta que hay un momento de halo de sol y ahí es realmente lo que le facilita el ataque y realmente ¿qué se hace? Por un lado entraba Francia, por otro lado entraba Rusia, en el Mediterráneo estaban los norteamericanos y bueno, ahí es donde Europa empieza a visualizar un poco la tranquilidad del avance de Alemania. Bueno, es esto, perdón, me entusiasma. Pero bueno, le quería contar también una foto de la mansión que habita Eisenhower, pero no se las cuento. Demos una vuelta de rosca y Damos vamos a nuestra querida inteligencia artificial que nos acompaña día a día en distintos procesos y que siempre vemos que salen nuevas cosas sobre inteligencia artificial. ¿Y qué pasó hace un par de días atrás? Meta metió la pata. Meta es la empresa que lidera Mark Elio Zuckerberg. Sí, él es el que lidera Meta y bueno, sacaron, en realidad él hizo la promoción de una inteligencia artificial que se llama Muscode, que es el primer agente de codificación de Meta. Y lo hizo con bombos y platillos, que era wow, lo que se iba a lanzar en este momento. ¿Y qué pasó con esa inteligencia artificial, la versión anterior, que se llama Moose Spark 121? Pasó que se escaparon. Las inteligencias artificiales parece ser que en este momento las ponen adentro de jaulas para correr pruebas y se escapan. Es decir, ¿cómo se va a escapar una inteligencia artificial? Y bueno, me puse a investigar porque pasó también con otros, no solo fue lo que le pasó acá a Meta, sino que también pasó con OpenAI y Anthropic, que son tres inteligencias artificiales, OpenAI, Anthropic y Meta. A las tres le pasa lo mismo. Anteriormente le había pasado a OpenAI y después a Anthropic. Y vos decís, ¿qué pasa? Se ponen a correr una versión en esto que se le dice en lugares controlados, o sea que la inteligencia artificial no, corre adentro de esta habitación y no puede salir. Y vas corriendo distintos procesos. ¿Y qué pasó? Sí salió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo puede haber salido? Bueno, conclusión, no es que solamente salió la inteligencia artificial y bueno, listo. No, salió la inteligencia artificial, dos de ellas se metieron en sitios de terceros que tenían que ver con ciberseguridad y les modificaron los patrones porque encontraron la vulnerabilidad del sitio de ciberseguridad y le modificaron los patrones. O sea, bueno, hubo ahí medio todo un tema. Lo que no se puede saber es cuáles son los lugares de ciberseguridad, porque no dieron los nombres. Obviamente, si yo soy una persona que brindo ciberseguridad a una empresa y a mí me hackean, no voy a decir, sí, yo fui quien me hackeó Meta. O sea, no voy a levantar la mano. Así que, bueno, se armó todo un lío y esto empieza a generar que si realmente las inteligencias artificiales se escapan, porque es como decir, bueno, yo encierro a mi gato en esta habitación, pero le dejo la puertita abierta. Y bueno, el gato se va a escapar y no me tengo que asombrar que el gato esté afuera, porque le dejé un poco la puerta abierta. Para que una inteligencia artificial se escape de un sitio controlado es porque hay una conexión a la red. O sea, la inteligencia artificial no es una forma física que se pueda escapar de un lugar de forma física, ir caminando, sino que se tiene que escapar a través de un cable de red por alguna parte. Entonces, acá intuimos que hay un tema que es del hombre, que alguna puerta se olvidó de cerrar.
O sea, alguno, o sea, se ha olvidado de cerrar en esto de programar, cuando programan y hacen que, bueno, todo corra lo que se le dice en un ambiente controlado. Algo se olvidaron de cerrar y estas o lo hacen a propósito también para ver qué es lo que hace la inteligencia artificial, a ver a dónde llega, qué es lo que puede hacer y después dice uno, ups, ay, no nos dimos cuenta y dejamos una puertita abierta y no te haces responsable. Eso me da miedo, Teli, porque esto es así una puertita abierta, pero puede suceder. Bueno, Terminator, la película que vieja de Terminator del año de los 90, no me acuerdo de cuánto fue, cuando Sarah Connor era perseguida por Terminator que iba en la motito. Sarah Connor, sí, tenés razón. Que iba perseguida por Terminator, iba en la moto y la quería matar, bueno, porque habían tomado, o sea, todos estos drones no... Bueno, Terminator, estos ciber, viste, habían tomado y querían destruir a toda la humanidad. Sí. Y habían tomado al mundo y bueno, y ellos venían del futuro, bueno, todo un tema. Sí, que el otro cae desnudo, ¿no? Claro, porque viene del futuro, sí, que es lo mazo que tenía Schwarzenegger. Y moraleja, bueno, todo esto del ciber, de la inteligencia artificial que se escapa, que no la pueden dejar, y ya nos tenemos que ir, no te puedo creer. Bueno, conclusión, yo creo que es más error humano que un error de que todavía dejan conectado algún tipo de cable. Eso te iba a decir. Bueno, nos entusiasmamos, nos pasamos también, les mandamos un beso enorme, enorme, enorme a todos, tengan muy buena semana, nos vemos la semana próxima y chau, chau, chau. Se nos acabó el tiempo de este programa. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Sin Correa, un lugar donde puedes ser quien quieras.